Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite desde el Canal del Sur, desde el estudio número 3, los días sábados a las 23 horas, domingo 13 y 20 horas, lunes 21 a 30 horas, después del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del día martes se sube a la plataforma YouTube, donde ustedes pueden ver todos los programas de Mediodía a Medianoche que quedan ahí en ese universo informático. Bueno, hoy vamos a sostener una interesante conversación con nuestros queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, con José Ulloa Cortés, también querido amigo, profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Valdivia. Y el tema principal de esta conversación, amén de que pueden salir otros diálogos, es los 250 años de la ciudad de Ancud. Querido amigo Jorge, inicia el diálogo con la conversación nuestro querido amigo Pepe. Pepe Gracias, Ulloa. Boris. Gracias, Hola. Carlito. Muy grato tenerte nuevamente en el programa. Muchas gracias por la invitación. Pepe, para conversar de mediodía a medianoche sobre lo que ha sido Ancud, su gente, y lo que estaba mencionando Boris, que tiene que ver con la fundación de estos importantes 250 años. Yo creo que, Pepe, igual sería muy interesante saber cómo era Ancud. Yo me lo imagino con muchos árboles, con sus cerros y sus playas, pero cómo era Ancud antes de que fuera fundado. Geográficamente tienes la razón. Ancud, el gobernador Berenguer, que empezó a escribir cartas en ese periodo describiendo cómo era el lugar, lo describía como muy boscoso, pero muy bello. Yeah. Y particularmente describe que había mucha abundancia, Carlito lo va a reconocer enseguida, de un árbol que es muy especial, que es el olivillo costero, Carlito. Es muy abundante en las costas oceánicas y muy bonito. Y ellos le llamaban precisamente a esta punta la punta de Teque, y después descubrimos que el Teque o Tique es el olivillo costero, que era muy abundante en toda la foresta. De hecho, describe que el primer trabajo que tuvieron que hacer los soldados que llegaron desde Chacao y él de Cataluña fue un desmonte muy considerable para poder construir la primera edificación, que fue un fuerte. Pero antes de, ya reconoció el terreno, y aparte de su belleza, él describió, y otros cronistas antes que él, que había un sitio huilliche poblado con mucha anterioridad, que era el estuario del Pudeto. Sabemos que por lo menos antes del siglo XVI vivían comunidades huilliches en lo que ahora es Pudeto Bajo, Caipulli, en la ribera norte, y en la ribera sur, Pupelde. Ahí había un triángulo de poblamiento huilliche muy antiguo, más antiguo seguramente que el siglo XVI. Ahora, por el otro lado, en la vertiente occidental del Océano Pacífico, él describía la belleza de la península de Ancud, la abundancia de marisco y pescado. De hecho, se alimentaron con mucha abundancia en todo ese periodo. Y allí, no en el periodo de Berenguer, pero sí sabemos que había poblamiento huilliche también en esa zona. Y después, con los años, supimos que era tan antiguo como lo descubrió don Serafín González en la década del 90, lo que ahora llamamos el sitio arqueológico de Puente Quilo. Ahí tenemos seres humanos con cultura marítima hace 6.000 años. Yeah. Entonces, antes de la fundación, antes de la creación del Ancud Fuerte, el Ancud Puerto, teníamos poblamiento huilliche, por lo menos anterior al siglo XVI, y con el hallazgo de Puente Quilo sabemos que habían seres humanos aquí ya con cultura hace 6.000 años. Por lo tanto, es un poblamiento muy antiguo. ¿Por qué se funda Ancud y cuál es la importancia que tiene? Absolutamente militar. Hay que ponerse en el contexto. En ese periodo, 1768 a 1780, Chiloé pertenecía al Imperio Español, como toda América. Pero había un problema estratégico, ya que para variar los imperios se peleaban las riquezas del continente y estaban en guerra con Inglaterra. Yeah. Eso era recurrente. Los imperios querían agarrarse tajadas de todos lados y robarse literalmente pedazos del imperio, y los españoles no querían soltarlo. Y se temía que los ingleses, como tenían una armada muy poderosa, atacaran por el sur de Magallanes y se tomaran literalmente Chiloé por asalto, para construir una base naval
Los ingleses de mucho tiempo tenían esa intención de robarle parte del imperio a España, y como tenían mejor armada, el lugar estratégico era Chiloé para construir una base naval militar. Y esa fue la razón para que el virrey de la época separara a Chiloé de Chile. En ese periodo de 1768 a 1780, Chiloé dejó de pertenecer a la capitanía de Chile, pasó a pertenecer al virreinato del Perú. Estratégicamente era muy importante. Manda el virrey al gobernador Berenguer con la misión específica de fortificar la isla. Chacao existía del siglo XVI, pero era muy mal del punto de vista estratégico para defender, porque su defensa natural era el canal. Pero para ataques desde el occidente no tenía ningún poder o ningún valor estratégico Chacao. ¿Qué decide el gobernador Berenguer? Levantar una nueva población en esta zona, en la bahía. Se le llamaba la península de Lapi, por la Cuy. Él lo bautizó como del rey, en honor a Carlos III de Borbón. Y la villa, que en ese tiempo, imagínense que el fuerte es donde está ahora ubicado el Polvorín, ahí se construyó el fuerte real, y alrededor, donde está ahora la Plaza Centenario, frente a Carabineros, a la comisaría, ahí estaban las casas de los soldados y sus familias, y la casa del gobernador. Ese fue el primer poblamiento de Ancud y su primer objetivo fue absolutamente militar. Se trasladó parte de la población civil de Chacao a Ancud para aumentar después la población que ocupó la zona del puerto actual, más o menos donde está la zona costanera hacia la capitanía de Puerto. Esos fueron los primeros núcleos poblados entre 1768 y 1780, lo que le llamamos el periodo fundacional de San Carlos. Tú hablas, Pepe, de bases militares. Sí. ¿Y cuándo comienzan a llegar los civiles? Fueron llegando a goteritas, a oleadas. Berenguer, los chacaínos no se querían venir. Entonces, al final se dio teniendo doble residencia. Berenguer sabía que, como dependían del Perú, la única manera que los habitantes se interesaran para venir a poblar Ancud no era militarmente. Debo decir que la invasión inglesa no se llevó a efecto porque la mitad de la flota pasó a naufragar a la cuadra del Golfo de Pena. Ahí está el famoso naufragio de la Bagger. Y la gente resistió al poblamiento, por así decirlo, y a Berenguer se le ocurrió algo bastante inteligente. Existía la Feria de Comercio Libre, que los chilotes intercambiaban sus productos con los peruanos, particularmente los jamones de cerdo, que eran muy apreciados, y las maderas nobles. ¿Qué hizo Berenguer? Trasladó la feria obligatoriamente de Chacao a Ancud y así obligó a que los chacaínos se vinieran a la feria en el verano y en el invierno volvían a sus casas en el interior. Y así de a poquitito Ancud fue creciendo en importancia, la primera capital militar, administrativa y económica de Chiloé en ese periodo. Castro, como estaba muy al interior, solamente era como su importancia radicaba en ser el núcleo de las misiones circulares, fundamentalmente jesuitas. Pero en ese año pasó algo especial también. Berenguer trajo la encomienda de expulsar a todos los jesuitas de Chiloé, y lo hizo. Sí. Esa fue una razzia de todos los jesuitas en América, y él tuvo que ejecutar la orden. En Chiloé no habían muchos, había una media docena de monjes jesuitas, pero igual fueron detenidos y mandados para el Perú. Una pregunta, ¿por qué Castro no fue situada como la ciudad principal de Chiloé hace 250 años atrás? Porque también tiene algunos sectores protegidos como para resguardar barcos. Sí, porque el gobernador o explorador, llamémosle al primer explorador de Chiloé que entró tierra adentro o isla adentro, Martín Ruiz de Gamboa, tenía otra misión. Él vino comisionado por el gobernador de Chile, bastante tiempo más atrás, 1567, para llegar por tierra y por mar lo más al sur que pudiera hacia el estrecho de Magallanes. Su misión era exploratoria. Ya. Entonces él no venía con la orden específica de fortificar la isla, lo que él venía era reconocer los territorios por tierra y por mar, lo más al sur hacia Magallanes. No alcanzó tan al sur porque venía una expedición paralela por mar, pero él se dio cuenta de las ventajas que tenía Chiloé y lo que hizo fue no avanzar por la costa occidental, sino que avanzó por el interior. Y al darse cuenta de que el interior de Chiloé estaba muy poblado, y además era el único lugar, no habían caminos, la dinámica de comunicación en Chiloé era marítima.
En esos tiempos el nivel del mar permitía con las bajamares poder costear. No se olviden que cambió el nivel de mar después de 1960. Entonces uno literalmente con bajamares a favor podía ir a caballo desde Chacao a Castro. Se podía. No te puedo creer. Y eso fue lo que Eso no hizo. lo sabía. No nos olvidemos que después del 60 estamos 2 metros más abajo o el Ya. mar está 2 metros más arriba. Claro. Entonces antes se podía ir de Ancú a caballo por la playa sin ningún problema en bajamar. Lo hizo y se dio cuenta, como buen gallego, que había una extraordinaria similitud en los fiordos chilotes, en la zona centro-sur, Castro, por ejemplo, Huildá, muy bello, que se parece mucho a su tierra, o se parecía. Dicen que Chiloé se parece mucho a Galicia. Las rías gallegas son los estuarios nuestros, ¿no? Los fiordos estuarinos. Y le vino la nostalgia por sus pagos galegos y por eso bautizó a Chiloé como la Nueva Galicia. Y le gustó tanto el fiordo que se llamó Castro en honor al virrey de la época, del virrey del Perú, Lope de Castro. Pero Castro es un lugar muy común de las provincias de la región independiente gallega. Ya. Esa fue la razón por la cual eligió Castro, porque la misión de él era aproximarse lo más que fuera hacia el sur, reconocer la zona interior y sus potencialidades. ¿Cuál era la potencialidad? Puerto protegido, abundancia de recursos, sobre todo marinos. A diferencia de Ancú, que era un puerto abierto, más militar, para controlar el tráfico que entraba y salía hacia el Chacao. 2 misiones distintas. Perfecto. Pepe, antes de iniciar el programa tú nos estabas contando una historia muy exquisita que un poco desconocida, sin perderse en los años para Sí. nuestros amigos televidentes, pero que es muy interesante, que tiene que ver con el combate naval de Aptao y donde Sí. se encuentran los buques chilenos y peruanos, Esmeralda, Covadonga, Huáscar, Independencia, que es algo desconocido. Relátanos por favor para que la gente sepa de esa historia. Precisamente ahora que estamos tratando de revivir pasajes increíbles de la historia ancuditana, ese es uno de los pasajes increíbles de la historia ancuditana que pocos saben o no nos enseñaron en la escuela. Que antes de la guerra del 79, la guerra del Salitre, otros le llaman del Pacífico con el Perú y con Bolivia, Perú y Chile eran aliados, porque España había desconocido, tenía un litigio de impuestos con el Perú por la explotación del guano, del salitre, y había mandado una flota de guerra para obligar a los peruanos a pagar esos importes por el guano en sus zonas mineras. Perú se negó y España, ¿qué es lo que hizo? Como todo imperio dictatorial, Ya. manda una armada para obligar a los peruanos a pagar. Los peruanos se niegan, piden ayuda a los chilenos y se alían los gobiernos de Chile y del Perú. Estamos hablando de 1865, bastantes años antes de la guerra fratricida del 79. La armada española era poderosísima, la chilena y la peruana estaban esperando mira, ¿a quién estaban esperando? Unos blindados peruanos que venían de Inglaterra, el Huáscar y la Independencia, nada menos. La Esmeralda no estaba en ese tiempo comandada por Prat, Prat era teniente primero, pero se juntaron en Ancud Condell, Prat, Grau, los 3 capitanes que se vieron después las caras en Iquique, y estuvieron en Ancud confraternizando porque eran flota aliada, iban a defender al Perú ante el ataque. Se encontraron con los barcos españoles en una ensenada muy bonita que está al noreste de Pargua, que se llama Chayagüe. Es un lugar precioso, Chayagüe, una ensenada, pero como los españoles sabían que era una ensenada baja y que era una trampa, porque era una trampa, si entraban los barcos que calaban más podían varar. Entonces hubo un enfrentamiento a cañonazos más o menos a más de 1 milla de distancia en ese lugar. Estuvieron aquí fondeados a la Gira, el Huáscar, la Independencia, la Esmeralda, aquí en Ancú, bajo la protección de los cañones de agua, y por eso eran amigos Grau con Prat y Condell también. Ya. Cenaban juntos las noches aquí en sus barcos en Ancú. Ahí calza la historia. Calza la Increíble. historia, por qué se carteaban, Claro. por qué Grau después se carteó con la esposa de Prat y viceversa, Claro. porque eran amigos. Y se tuvieron que matar en Iquique. Y la Esmeralda estaba ya mal. La Esmeralda era un barco de instrucción, estuvo carenando sus fondos en Huite-Tubildá, un lugar precioso que está al norte de Kemch. Sí. Y cuenta la leyenda que los kemchinos, eso es gloria para los kemchinos y para los de tubildenses, voy a decir mal, agarraron a balazos al barco español cuando pasó cerca de la Ya. costa. Y los españoles le tiraron sus cañonazos al pueblo.
no a Kemchi, sino que a Huitziluochtli. Así que no solamente bombardearon Valparaíso, bombardearon Huitziluochtli, pero se defendieron a balazos, pero hubo un enfrentamiento ahí. Una anécdota increíble en la historia y es difícil de explicar a los chicos. Cómo Grau y Prat los tienes 7 años antes cenando juntos en la bahía de Ancud y 7 años después matándose en Iquique. Difícil de explicar. Pero esto sucedió aquí en Ancud. Es increíble. Sí, Sucedió en Ancud. Pepe, mi última pregunta. ¿Somos el último bastión español? Sí, ¿Cierto? sí. Las fechas lo corroboran. Ya con la formación de la República hubo muchos intentos por incorporar a Chiloé a la República. Sí. 4 intentos. 4 intentos, por favor, cuéntanos de eso. Después de la nación mapuche-huilliche, la provincia cultural que se resistió más a la República fue Chiloé. Los mapuches yo considero que todavía están en guerra contra la República. Y los chilotes estuvieron de 1820 a 1826. 4 intentos militares. Estos fueron, hay que tenerlo en cuenta. Después de la independencia, o entre medio de la independencia, y ese era uno de los graves problemas que tuvo O'Higgins, que tuvo Freire, incluso el mismo San Martín y Bolívar, que iban a mandar fuerzas a tomarse Chiloé porque los chilenos no habían podido. Yeah. El mismísimo Lord Cochrane, que aparece con un aura así, un poquito menos que el almirante Anson y otros grandes marinos ingleses de esa talla, no pudo con Chiloé. Se tomó Valdivia en una noche con relativa facilidad, el año 1820, pero hizo una actitud bastante despreciativa de los chilotes. Atacó Agüi con infantería de frente por la puerta a las 12 del día y un poquito menos que tocando la banda. Los artilleros de Agüi lo hicieron pedazos. ¿A quién ataca un fuerte a mediodía por la puerta principal? Claro. Y avisando que iban a llegar? Ese fue el primer intento. El segundo intento le tocó a O'Higgins. O'Higgins en persona iba a venir a Ancud a tomarse la isla. Pero no contaban con que ya le estaban preparando el golpe, le llaman abdicación, pero eso fue un golpe de Estado, en su contra el año 1822, y los buques quedaron esperando en Valdivia, porque realmente fue un golpe en contra de O'Higgins que tuvo que abdicar. Pero el golpe fue golpe, digámoslo así. Y la flota nunca llegó a Chiloé el año 1822. El 24 se cambió el director supremo, asumió Freire, Ramón Freire, y igual cometió un error estratégico grave. En vez de atacar a Ancud de frente, hizo un intento fallido de atacarlo por el sur, por Dalcahue. Desembarcan en Dalcahue y los chilotes lo estaban esperando en un ciénago que en ese tiempo era terrible, que había que vadearlo, el ciénago de Mocopulli. Lo emboscan, lo agarran a balazo en la noche y hasta ahí nomás llegó la tercera intentona. Freire eso casi le cuesta el gobierno. Y la última, 2 años después, el año 1826, ahí sí viene toda la armada y el ejército chileno completo, 1.500 soldados, 10 barcos de guerra y de transporte, porque 4 intentos, Chiloé no cedía. Claro. Chiloé no cedía y no cedía y no cedía. ¿No? Trajeron toda la artillería posible y ahí fue el combate final, porque aplicaron la estrategia que tenían que aplicar. No atacar a Agüi, lo vadearon, vinieron a atacar las fortalezas más débiles que eran Chaicura y Valcacura, por sorpresa. Entraron los barcos sin gente y el combate final no fue como se dice en los cerros de Bellavista y Pudeto. El combate final se dio en los alrededores de la batería de Puquillihue, arriba de donde estaba el antiguo matadero, no sé Carlos si te acuerdas, en la punta del Morro, allí. En Puquillihue. Ahí fue la última gran batalla, incluso hubo una batalla naval, bajo el alero del fuerte de Puquillihue. Eso fue el 14 de enero de 1826. El 15 se firma una tregua y el 19 de enero de 1826 se firma el tratado que después se reconoce como el Tratado de Tantauco y ahí pasa Chiloé a incorporarse a la República. Pero 13 años de guerra, 4 intentos militares, así que como les repito fue la provincia que más se resistió a la República después del pueblo mapuche. Ese digamos, intercambio en las fuerzas que hubo después de estas batallas que tú señalas, ¿qué produjo en la población? Mucha miseria.
Porque todo- fueron derrotados, digamos, en Sí. ese ese sentido. Y por eso Miseria, la economía de la isla estaba en el suelo, no había nada más que marisco y papas para comer, había una cantidad de hombres malheridos, mutilados, que vinieron de la guerra, porque no nos olvidemos que Chiloé no solamente peleó en su territorio, Chiloé llegó a pelear hasta el Alto Perú. Batallones de chilotes fueron a pelear en Rancagua, en Talcahuano, se tomaron Santiago después del asalto a O'Higgins en Rancagua en 1814. Y esas tropas siguieron peleando hasta el Perú. Y de esos, por lo menos 2.000 milicianos y veteranos que salieron a combatir, retornarían 500, calculamos, y todos con heridas de guerra. Y la cantidad de viudas, de huérfanos. Sabemos por lo menos que alrededor de 1.000 milicianos chilotes murieron en combate fuera del archipiélago. Entonces la economía estaba en el suelo. Ya. Repito, había nada más que marisco y papa, una pobreza generalizada, porque ellos tuvieron ni siquiera apoyo del Perú, sosteniendo 3 años de guerra con sus pocos recursos. Y en el combate, por ejemplo, en la infantería se armaba el famoso batallón de volteadores huilliches de Chiloé. No tenía fusiles, se armaba con masas de luma. Esas eran sus armas. Los combatientes, los francotiradores, por ejemplo, en Mocopuyi, tenían 2 balas. Y por eso eran tan buenos, porque no podían fallar. En 2 andanadas No, tenían... no las podían malgastar. No habían balas. 2 tiros, que es la máxima de un francotirador. Ya. Pero sabemos que los huilliches tenían masas y peleaban con garrotes de luma. Entonces, ahí la pobreza no solamente militar, pero también la fiereza, que en 13 años de guerra la República no pudo con Chiloé. Pepe, viniéndonos en el tiempo a la actualidad, ¿tú nos podrías señalar qué va a realizar, cómo se van a efectuar este aniversario aquí en este año, digamos? ¿Cuándo se va a realizar un acto central? Las actividades más importantes entiendo que van a ser la semana que va del 20 al 24, por las fechas históricas. Yo te diría que el acontecimiento más importante es el reconocimiento a ciudadanos y ciudadanas ilustres o hijos ilustres de Ancud, que va a ser el día 21 en el Teatro Municipal a las 20 horas. ¿Por qué va a ser tan importante? Porque se está reconociendo como tiene que hacerse en vida a vecinos y vecinas que se han destacado. Creo que eso es lo más singular, más importante. Ya. ¿Nos puedes nombrar a esos vecinos, Pepe? De memoria, los que yo conozco y que desde mi punto de vista se lo merecen largamente, nuestro querido amigo Rodrigo Geno Muñoz, por su trabajo en fotografía patrimonial y defensa del patrimonio gráfico audiovisual chilote ancuditano. La señora Isaura Torres, Ya. distinguida vecina, dirigente. Lo tuvimos en otros aquí en años. una oportunidad. Sí, Ella, por Por ejemplo. El bombero distinguido don Ramón Isla, que ha sido reconocido no solamente su trabajo bomberil, sino que en sostener una maravilla, que precisamente lo trabajó con nuestro amigo Geno, que es el Museo Bomberil. El sacerdote ya jubilado Amado Garay, de los que yo conozco que sí van a estar en esa lista de Ya. homenajeados. ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser el martes 21 a las 8 de la noche en el Teatro Mauricio de la Parra de nuestra ciudad, en el edificio municipal. Y como origen, digamos, del gobierno central, ¿hay alguna participación de alguna autoridad? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Lo otro que me pareció muy inteligente es que como no se quiso y no se pudo concentrar todas las actividades que todo el mundo quisiera para los 250 años en una semana, lo que se decidió, entiendo, a nivel municipal, con opinión de organizaciones y de dirigentes, es que todo el año hayan eventos conmemorativos con el logo 250. Por ejemplo, hay instituciones tan importantes como Bomberos, Ya. la misma anexión de Chiloé, que se le dé un marco especial, una grandilocuencia mayor en el contexto de los 250. Es decir, las actividades aniversarios van a llegar hasta el 12 de febrero del próximo año, que es el día que los bomberos ancuditanos recuerdan su aniversario. Entonces van a haber varias actividades de aquí a fin de año en el contexto de los 250, para darle el realce que tiene una ciudad, aunque lo hemos ya corroborado, que tenemos historia anterior a los 250. Pero estos 250 es un cuarto milenio, también hay que tenerlo de manera especial y ni hablar ahora en septiembre que se nos viene la llegada del Ancud a Magallanes. Me parece una medida inteligente. Sí, porque imagínate en una semana concentrar actividades para dejar feliz a todo el Claro. mundo. Hagamos hartas con instituciones que son ancuditanas, antiquísimas, muy valiosas,
Y para mí lo fundamental es el reconocimiento de estos vecinos. Obviamente, más de algún nombre por ahí va a quedar, porque hay mucha gente joven que está haciendo aportes. Yo era partidario de no solamente reconocer a los comillas mayores, Ya. que por razones generacionales vale la pena hacerlo en este momento, pero también hay mucha gente joven y yo creo que eso es lo más esperanzador, que está haciendo aportes notables a la ciudad, a la cultura, a la educación, a la arquitectura. Pero ahora es el momento, personas que se lo merecen y tenía que ser ahora. El marco de los 250 es ideal para hacerlo. Estupendo. Bueno, estimados amigos, queridos amigos, el director aquí Pero ¿cómo hacer tan corto? Te hace un maiche. me está señalando que el tiempo se nos ha pasado, pero bueno, Pepe aquí tiene siempre nuestras puertas abiertas para nuestro programa y podemos conversar de este y otros temas en otra instancia. El tiempo en televisión es una guillotina. Desafortunadamente, debo señalar, Muchas gracias. antes de hacer el corte, estimados amigos, que nuestro programa de Mediodía Medianoche se transmite los días sábados a las 23 horas, domingos 13 y 20 horas, lunes a las 21:30 horas después del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube. Dicho esto, vamos a un breve corte y volvemos. Gracias, Pepe, por tu Gracias a ustedes. disposición.